partir de este momento, siéntate en la banca a conversar y reflexionar con Andrés Felipe y Jenny. La banca vacía. Tan solitaria y triste está la banca en el sombrío parque de aquel lugar. Solo la posan las hojarascas amarillas que dejó a su paso el vendaval. A lo lejos, un rayo de sol observa la banca con nostálgico mirar. Aún tiene la esperanza de retornar y darle vida al paradójico lugar. El silencio sonriendo quiere a la banca alegrar, pero ésta extraña a los seres que la solían posar. La banca vacía. Qué interesante poema a un elemento tan común que tenemos en casa. Lindo poema que nos hace pensar qué podemos hacer en una banca. Muchas de las cosas que podemos pensar en una banca. Todos crecimos en una banca. ¿Dónde no hay una banca? Los mejores besos se dieron en una banca. Los mejores consejos se dan en una banca. Grandes lágrimas y quebrantos se dieron en la banca. Grandes preguntas y también respuestas se dan en una banca. Fueron nuestro punto de lanzamiento para alcanzar el mundo. Y también un punto de anclaje para mirar al cielo y pensar hacia dónde va nuestro destino. También la banca se volvió nuestro confesadero, donde doblábamos la rodilla y nos apoyábamos como si fueran tiernas piernas de regazo, y allí derramábamos nuestro corazón para decir: ya no puedo más. Bancas rústicas de cemento. Bancas elegantes, dignas de un rey. De madera. De plástico. De mimbre. De hierro. Hechas nuevas. O sencillamente 2 tauretes de madera. En el camino hay bancas de la naturaleza, hermosos troncos caídos, vacíos, muertos, pero tan útiles al calor del sol. Y ellas han sido testigas presenciales y tienen mucho que decir hoy día. Testigas silenciosas de grandes misterios. ¿Qué diría una banca hoy día? ¿Guardaría el secreto? ¿Lo diría? O mejor, guardaría el silencio para que nadie supiera el secreto. Más que testigas presenciales o oculares, sus oídos han estado prestos para escucharnos. Y no solo fueron testigos, también son olorosas. Guardan misterios y secretos, ruidos, tormentas, huracanes, todos salidos de unas buenas posaderas. La banca también es epicentro de cualquier tema. Cualquier tópico se puede hablar en una banca. Política, Filosofía, deportes, religión, cultura, chismes, música. un partido de fútbol. Va buscando la pelota Cuadrado. Cuadrado que cayó. El árbitro le señala que se levante, que para adelante falla, cayó el balón. O ser creación para divertirse en familia o con los niños. O sencillamente un punto de encuentro para charlar. Y eso es lo que queremos que tú nos acompañes en esta banca, nuestra banca. Bienvenidos a La Banca, un podcast Para encontrarte contigo, con Dios y con tu entorno. para que tengas la posibilidad de meditar, escuchar, Aprender, conocer informar. o sencillamente charlar. La Banca, este espacio es diseñado para ti. La banca, un espacio para charlar. De todo y de nada. De todos o de nadie. En donde tú eres el principal en esta charla. Jenny y Liliana, Y Andrés Felipe les estaremos acompañando en La Banca. La Banca Vacía es el título de la poesía de este programa. Publicada por Sol de la Mañana en el portal Mundo Poesía. Conozcamos la historia de la banca. Se considera que el inventor de la banca o silla
fue un escribano babilonio llamado Ebid II, sobre el año 4500 a.C. Fue debido a su profesión, escribir a mano textos y documentos. Pasaba muchas horas sentado en el suelo sobre una tabla de madera. Ebid II tuvo la genial idea de crear un elemento en el cual se puede apoyar el peso del cuerpo, ya que sus piernas sentían un gran hormigueo. Para ello, colocó un respaldo y 4 patas de madera y una tabla del mismo material. De este modo, había nacido la banca, uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad. Desde allí, la banca tiene una larga historia. Recordemos la historia de la banca en Egipto. Los antiguos egipcios destinaban la banca casi exclusivamente al uso de las doncellas. Estas reproducen en el respaldo la silueta femenina, a menudo arrodillada. Algunas de estas bancas egipcias se conservan en el Museo del Louvre o en el Museo Británico, que datan desde el tercer milenio antes de Cristo. Qué interesante ese dato, Andrés. Ahora, es increíble saber que eran más altas que las bancas actuales y a menudo se requería una banqueta para que no colgaran los pies de quien se sentaba en ellas. Creo que me identifico con esto. También los asirios se acostumbraban a sentarse en el suelo. Por lo que se conoce que era un tipo de mueble que estaba destinado a las más altas esferas sociales y para ocasiones realmente solemnes. Dentro de la civilización griega, lo normal era comer recostados y no sentados. Qué reguero se haría. También se solía trabajar de esa manera cuando era posible. Me imagino la cantidad de documentos que colocaban en la mesa. La gente se sentaba en bancos o escana, de donde procede la palabra escaño, hoy reservada al lenguaje político. ¡Wow! La banca con brazos estaba destinada a usos del templo, aunque también podía verse algunas veces en casas privadas. La banca que contaba con un respaldo recto la llamaban tronos y estaba destinada a gente respetable de la ciudad, entre ellos sacerdotes y funcionarios públicos. Para nuestros amigos los romanos, la banca con respaldo inclinado era ajeno a la vida diaria. La adoptaron los romanos de los griegos. De hecho, el mobiliario de la gente rica era producto de la industria helénica. Los romanos designaban con el término sella a cualquier tipo de silla sin respaldo. Las que sí tenían espaldar se llamaban cátedra y solían verse únicamente en los salones de mucho empaque para que en ellas se sentaran las damas de abolengo. ¿Qué abolengo tendremos los que hablamos de cátedra? Bueno, de ese modo se sabe que las había en el palacio del emperador César Augusto. En las aulas o salones de clase solía sentarse en silla el maestro, de ahí el origen de la palabra cátedra. También se sentaba en una silla el sacerdote en el templo. Para la Edad Media, las casas no contaban con más de una banca. Esta era reservada exclusivamente para el padre de familia, el cual podía ofrecer el asiento a la persona a quien quería distinguir. ¿Quiénes eran esos distinguidos? El resto se sentaba en taburetes, bancos, arcas, sillas de tijera o en el suelo sobre almohadones. La banca ha evolucionado al paso del tiempo. Muchas de las bancas que nos han llegado de los siglos XI y XII están tapizadas. Las de rejilla aparecieron a finales del siglo XVI. Algunos creen que en Francia y otros que en Andalucía. Después vino la banca o silla de paja o anea. Pero a partir de la época barroca, entrando al siglo XVII, el mundo de las bancas se pobló de cientos de modelos, empleándose materiales muy diversos. En cuanto a su etimología, procede del latín sella, que significa asiento. Y se documenta antes del año 1000 de nuestra era, esa palabra sella. La anterior información se referencia en el portal web curiosfera.com. ¿Y tú? ¿Sigues en la banca? En nuestro próximo programa hablaremos sobre la banca en la Biblia. ¿Qué dice? Alusiones, menciones e historias que este libro contiene. Te esperamos en el próximo programa para que estés con nosotros y te sientes en la banca. Párate y da una vuelta mientras nos volvemos a encontrar en la banca, el podcast para conversar y reflexionar.